Continuamos hablando acerca de la salud cardiovascular junto al doctor Moncada, cardiólogo intervencionista. Y me gustaría, doctor, que usted nos aclarara ciertas dudas, mitos y realidades que existen hoy en día con temas relacionados como resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Claro que sí. Bueno, esto ha venido a ser parte de la labor diaria de los cardiólogos a medida que hemos ido reconociendo que la diabetes mellitus es una enfermedad que invariablemente siempre afecta al corazón. ¿Por qué lo afecta? Porque la diabetes produce una aterosclerosis acelerada. La aterosclerosis es un proceso del envejecimiento de las arterias, modificación de las arterias, pero la diabetes mellitus, sobre todo si no está adecuadamente controlada, tiene la capacidad de acelerar este proceso. Debido a eso, desde hace ya varios años, los consensos internacionales de cardiología han reconocido a la diabetes mellitus como un equivalente de enfermedad cardiovascular. Invariablemente, el tipo de cardiopatía generada por la diabetes es una cardiopatía isquémica, que en un primer momento podría ser de afectación de los pequeños vasos, al igual que lo hace a nivel del cerebro, y que eventualmente puede provocar obstrucción de las arterias más grandes del corazón, las arterias epicárdicas coronarias. Entonces, ¿cómo lograr identificar estos diferentes estadios de esta que es la misma enfermedad? El primer punto dentro de esta aclaración que tú solicitas es entender que los expertos en el mundo están de acuerdo de que no son entidades distintas, es la misma enfermedad, solo que encontrada en diferentes momentos. Nosotros hablamos hoy en día de algo que se llama el continuum cardiovascular, pero también hablamos del continuum cardiometabólico o en otras ocasiones del continuum cardiorrenal. Esto se refiere justamente a esto, a la evolución natural de la enfermedad a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento lo vamos a encontrar? Por ejemplo, la resistencia a la insulina. Bueno, curiosamente la resistencia a la insulina no solo se encuentra en las personas con exceso de peso, que es donde más rápido nosotros la podemos encontrar, pero en personas tan delgadas, ¿verdad?, como tú misma, se puede encontrar fenómeno de resistencia a la insulina. Eso se debe a que hay diferentes factores. Hay algunos factores que son genéticos y otros factores que pueden ser adquiridos. En el caso de las personas bastante delgadas, entonces pueden predominar los factores genéticos, y en el caso de las personas obesas, los factores adquiridos. En el caso de las personas obesas, el problema es que la obesidad en sí misma provoca este estado de resistencia a la insulina. La insulina empieza a elevarse en la sangre, pero no logra efectuar su cometido de introducir los nutrientes a las células. Por tanto, la interpretación de los sistemas de retroalimentación a nivel del organismo, lo que están sintiendo es que como no hay azúcar, no hay nutrientes en las células, entonces es que hace falta insulina, y eso estimula al páncreas para que siga produciendo más insulina, más insulina, más insulina. De ahí pues que entonces una forma sencilla de detectar estos casos podría ser hacer una insulina basal en ayuno y luego hacer una insulina postprandial. Y eso lo hacemos al mismo tiempo que una glucosa en ayuno y una glucosa 2 horas postprandial. Muchas veces nosotros encontramos el inicio de estos estados prediabéticos porque la insulina postprandial se elevó demasiado. ¿Qué nos está diciendo? Que hay demasiada insulina circulando para lograr mantener el nivel de azúcar normal. Por tanto, un nivel de azúcar en ayuno normal no significa que no hay un problema, ¿verdad? Un nivel de azúcar normal postprandial e incluso una hemoglobina glicosilada normal tampoco significa que no hay un problema. Si queremos ser todavía más estrictos, vamos a hablar de curvas de tolerancia a la glucosa.
Y estas curvas de tolerancia a la glucosa se pueden combinar con mediciones de azúcar o glicemia y al mismo tiempo de insulina. E incluso se puede estar midiendo lo que está pasando en la orina, ¿verdad? A ver si hay glucosuria, por ejemplo. Entonces, y existen otros métodos mucho más sofisticados, pero estos que acabo de mencionar son de disposición del clínico, ¿verdad? Del internista, del cardiólogo, del endocrinólogo, por supuesto, y lo importante es buscarlo, ¿verdad? Cuando yo veo a una persona con exceso de peso y cuando veo a una persona con obesidad, no me cuesta pensar en que debo de buscarlo. El problema está en las personas que no aparentan tener este problema. Muchas veces los ginecólogos detectan una condición llamada síndrome de ovario poliquístico y entonces a partir de ahí entonces también se detectan estados de resistencia a la insulina. Son diferentes caras de un mismo problema. Doctor, muchos pacientes se confunden porque dicen, no, a mí ya me chequearon, ya me hicieron la glucosa en ayunas y la postprandial y me salió normal. Y ahora me están indicando la curva de tolerancia a la glucosa. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Es justamente esto que acabamos de decir, que el nivel de sensibilidad para detectar estos problemas en sus fases iniciales no van a poder ser detectados con estas pruebas que son llamadas de tamizaje. Por ejemplo, de forma similar, si yo quiero saber cuál es el estado de la glándula tiroides, entonces yo le pido al paciente un TSH. Si el TSH está normal, yo no espero que lo demás esté anormal. Pero si el TSH está alterado, entonces existen otras pruebas e incluso un ultrasonido de la tiroides que me va a permitir saber qué es lo que está pasando con la tiroides de este paciente. Pero en el caso de la glucosa no ocurre lo mismo. Una glucosa normal no significa que todo lo demás está bien. Hay que ahondar más, ¿verdad? Y de hecho, cuando el médico le dice, sí, ya sé que su azúcar está normal y que tiene una glucosa postprandial normal, pero yo necesito asegurarme que realmente usted no tiene un estado prediabético. ¿Por qué? Porque uno de los paradigmas más importantes del tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión y la diabetes mellitus es que entre más temprano detectamos el problema, mejor le va a ir a este paciente, porque es el tratamiento temprano el que le va a asegurar más años de vida y mayor calidad de vida. Doctor, con respecto a las dislipidemias, también bastante frecuentes que pacientes dicen, no, es que yo produzco los lípidos y entonces me dejaron este tratamiento de por vida. ¿A qué se refiere lo que los pacientes consultan, doctor, en relación con este problema y si es correcto pues dejar el tratamiento o de manera permanente? Claro. Bueno, este es definitivamente uno de los aspectos más comunes que hay, ¿no? Las personas han logrado entender que el tratamiento de la presión arterial es de por vida y es muy raro que en algún momento le suspendamos un tratamiento antihipertensivo a un paciente. Sí se lo podemos modificar por cambios, ¿verdad? Ya sea intensificar el tratamiento o incluso lo contrario, ¿verdad? Hacer un tratamiento menos intensivo porque algo ha mejorado en el estado de salud de esta persona, bajó de peso, ahora hace más ejercicio, dejó de comer menos sal, dejó de fumar. Claro, entonces inmediatamente los niveles de presión arterial empiezan a bajar y por tanto uno podría titular el tratamiento hacia abajo, ¿verdad? Para que sea menos intenso. Si el paciente hace todo lo contrario, aumenta de peso, no hace ejercicio, está estresado, probablemente habrá necesidad de ajustar el tratamiento hacia arriba de forma ascendente. Pero las personas en términos generales creo que han logrado entender que el tratamiento para la presión es un tratamiento permanente. No ha ocurrido lo mismo con las dislipidemias. Entonces las personas se toman una cajita de pastillas o un mes de tratamiento, a veces 3 meses, se hacen un examen, salió normal, ya está. El problema desapareció, ya no tengo el problema, entonces ya no lo necesito el medicamento. La situación es que en muchos casos eso no es así. Y tú decías, los pacientes dicen que yo produzco. Sí, es correcto. Todos nosotros producimos
el 70% del colesterol que circula en nuestra sangre en nuestro propio organismo. Las vías metabólicas del hígado se encargan de producir el colesterol, los triglicéridos. Entonces, la dieta es responsable por aproximadamente el 30% del colesterol que circula en nuestra sangre. Entonces, no es difícil entender que aunque nosotros mejoremos y debemos mejorar nuestros hábitos alimenticios, nuestro plan de nutrición, todavía nuestro organismo, si tenemos una alteración metabólica que podría bien estar codificada genéticamente, entonces va a seguir produciendo esos niveles. Y a veces tenemos personas, yo recuerdo que mi primera paciente con triglicéridos por el orden de 2000 era una señora delgadita y andaba, decía ella, literalmente muriéndose. Y en cuanto le empezamos el tratamiento, el cambio fue radical. Los triglicéridos por mucho tiempo fueron un tanto controversiales, pero hoy en día los tenemos claros que son parte del problema. Y no solo eso. Por ejemplo, triglicéridos en el orden de 400 a 500 miligramos por decilitro podrían provocar una pancreatitis. Una pancreatitis es un cuadro grave. Muchas personas pueden morir de pancreatitis. Entonces, el colesterol, ¿verdad? Entre más alto es el colesterol, entonces mayor es el potencial de obstrucción de las arterias coronarias, de las arterias del cerebro y de todas las arterias del cuerpo. Hablábamos justamente del concepto de envejecimiento de las arterias, de la edad biológica. Bueno, el colesterol, al igual que el cigarrillo, son factores que van a afectar, que van a envejecer, que van a dañar el endotelio vascular, la pared de las arterias. Por tanto, no hay que confiarse, ¿verdad? Una forma sencilla podría ser, ok, tomé el tratamiento, me hice el examen de control, salí muy bien, bueno, ok, voy a probar un mes sin el tratamiento y me voy a volver a medir los niveles de colesterol y triglicéridos a ver si realmente se lograron normalizar y ya no están altos. Es una forma muy sencilla, pero muchas veces lo que tenemos es justamente estos pacientes que interrumpieron su tratamiento, el médico no les dijo que los interrumpiera, pero ellos creyeron que ya estaban bien, ¿verdad? Y dejaron de tomar eso, y todo ese tiempo que dejaron de tomar su medicamento es un tiempo donde el colesterol y los triglicéridos estuvieron dañando las arterias. Doctor, con respecto al hígado graso, que los pacientes también preguntan mucho hoy en día y que a veces en exámenes en sangre en relación a las transaminasas, los reportes aparentemente están normales, pero al hacer un ultrasonido abdominal se ve que hay una inflamación secundaria a la grasa acumulada durante años en las paredes del hígado. ¿Por qué en sangre a veces no sale reflejado y sí por medio del ultrasonido? ¿Y qué hacer con el hígado graso? Es una interesante pregunta. El hígado graso viene a ser parte, por ejemplo, del síndrome metabólico. Y en las personas con exceso de peso no es nada infrecuente encontrar esta condición. Esto lo reporta el radiólogo cuando hace el ultrasonido de abdomen. Puede estar con transaminasas normales mientras el grado de infiltración grasa no sea tan importante que afecte los niveles de las transaminasas en sangre, ¿verdad? Y en sus primeros estadios es una condición reversible. Muchas veces la gente lo único que tiene que hacer es bajar de peso, ¿verdad? Tomar suficiente cantidad de agua. Pues las nutricionistas hablan mucho de las dietas detoxificantes que pueden ayudar. Pero lo interesante de esto es saber que no solo el hígado sufre de infiltración grasa. El corazón puede sufrir de infiltración grasa. Prácticamente muchos otros órganos en el cuerpo sufren de infiltración grasa. Así que la infiltración grasa del hígado solo es como quien dice la punta del iceberg. Nosotros en cardiología, por ejemplo, hemos visto que algunas arritmias como la fibrilación auricular son mucho más frecuentes en las personas obesas que en aquellas que no lo son.
Doctor, le agradecemos realmente por su valiosa aportación en relación con la salud cardiovascular a toda la población hondureña. Lo esperamos nuevamente aquí en Venciendo tu Peso para poder hablar también en relación con las implicaciones relacionadas con el sobrepeso o la obesidad y la salud cardiovascular. Muchísimas gracias. Ustedes pueden contactar al doctor Gustavo Moncada en Torre Médica Tepeyac y lo pueden contactar a los números de teléfono que están en sus pantallas. Así que muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos nuevamente y nos tenemos que ir nuevamente, valga la redundancia. Después de la pausa comercial seguiremos hablando con respecto a otros temas. No nos cambien.